Ya. Estábamos viendo entonces el tema de requerimiento de condiciones de los microorganismos para poder vivir y poder desarrollarse. Hemos visto requerimientos de nutrientes, oxígeno, temperatura, y en base a esos criterios, las clasificaciones que se conocen también las hemos visto. Ahora toca ver requerimiento de pH y requerimiento de humedad. Muy bien, entonces, el tema del pH apropiado para el desarrollo, ya lo hemos visto, pero voy a hacer un repaso. Ya me interesa que todos conozcan y estén al tanto del pH que requiere cada grupo de microorganismos. Y por supuesto cada grupo, pero que sean de interés para nosotros, de interés para los procesos industriales, ¿cierto? Siempre recalcamos eso, de interés para la industria. Es decir, para aquellos grupos que tengan la capacidad de sintetizar productos de interés comercial. Eso no debemos perder de vista en ningún momento. Esos son los grupos de microorganismos que nos interesan. Aquellos que tienen la capacidad de sintetizar productos de interés comercial. Y en segundo plano puede estar aquellos grupos que ocasionan perjuicio, ¿ya?, en los procesos industriales. Pueden estar aquellos que contaminan, aquellos que corroen equipamientos o causan algún daño al proceso. También es bueno conocerlo. Entonces, para el caso de las bacterias, ya ustedes saben cuál es el pH que necesitan para poder vivir y desarrollarse. Ya lo hemos visto, de que es un pH neutro, ¿no es cierto? Entre 6,8 y 7,2. Yo puedo decir 7, pero también puedo decir 6,8, 6,9, ¿no? pH neutro, que debe estar comprendido en ese rango. Entonces, caso de la gran mayoría de las bacterias de aplicación industrial y también del universo, ¿ya? Las bacterias están, sus exigencias están en este rango. Para nosotros, así, no perdamos de vista de todas maneras. En el tema de la salud y otros campos de estudio, hay bacterias que viven muy bien a pH 8, pH 8,5, pero para nosotros, ya sabemos de qué. La gran mayoría pH neutro. Hay casos de bacterias que viven a pH 3, pH 4, ¿ya? Pero son bacterias que no sintetizan productos de interés comercial, pero pueden corroer materiales metálicos, ¿no es cierto? Pero reitero nuevamente, las de interés comercial con capacidad de sintetizar productos de interés comercial, la gran mayoría está comprendida en este rango. Si hablamos de mohos, entonces vamos a decir de que su exigencia, fíjense que es amplia y grande, entre 2 y 8,5 a 1,6 también hay mohos, ¿ya?, que pueden necesitar para sintetizar productos de interés comercial. Pero la mayoría está entre este rango. Rango ácido y rango alcalino. Hay que tomar en cuenta eso. Muchas familias, muchos géneros, muchas especies. Entonces. Y hablando de levaduras, las levaduras exigen el siguiente rango de pH. 4 a 4,5. Así lo encontramos nosotros en los libros, ya de 4 a 4,5. Pero uno cuando va a la industria y habla con los técnicos, ellos le dicen, nosotros nos manejamos entre 3 y 5. Y funciona muy bien, ¿ya? Entonces, ¿por qué lo anoto yo de esta manera? Porque en la gran mayoría de los textos y los documentos, los libros, figura así: para las levaduras de aplicación industrial, su rango de crecimiento o su exigencia de pH está entre 4 y 4,5, dice, ¿no? Aquí es 4,5. 4 a 4,5. Pero cuando uno vaya y ve nuestra realidad,
visita a las destilerías, los procesos. Entonces ellos nos dicen, no, nosotros nos manejamos entre 3 y 5 y funciona muy bien. Y es verdad, las levaduras pueden desarrollarse en un entorno alcalino incluso. Pero ¿cuál es el problema? Fíjense, el problema es, yo puedo tener lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, un proceso industrial. Tengo todos los componentes y ahora voy a ver el tema del pH. El tema del pH. Y voy a trabajar con levadura. Entonces, si yo tengo un pH 8, pH 9, ¿ya? Las levaduras pueden adaptarse a ese pH. Pueden adaptarse. O pH 7, puedo empezar acá. O 7, 8, 8, 5, un poco más. ¿Sí? Lado alcalino. Las levaduras pueden trabajar. Pueden sintetizar el producto. Se adaptan y no habría problema. Pero ¿qué otro problema ocurre y aparece? Aparece el tema de las bacterias. A un pH así, entre 7 y algo de alcalinidad, las bacterias van a desarrollarse. Las levaduras lo van a hacer bien, se van a adaptar, no hay problema. Va a llevar un tiempo, se adaptan y van a empezar a sintetizar. Pero aparece pues la amenaza de las bacterias, porque fíjense, estamos ya en el rango de las bacterias al tener un pH 7. Ese es el principal problema. Esa es la amenaza que surge cuando tenemos un pH alejado de este rango, alejado de este rango. Entonces hay que tener mucho cuidado en este tema de establecer un pH. Las levaduras se sienten más cómodas, ¿ya? Y no hay la amenaza del desarrollo de las bacterias. Entonces nos quedamos nomás con un pH así de estas características en el lado ácido, por supuesto, en el lado ácido, ¿no? Entonces ya sabemos por qué yo no establezco un pH 7 o un pH 8 para producir alcohol, por ejemplo, o para aquellos procesos donde necesitemos la participación activa de las levaduras, porque un pH neutro es pues una amenaza para el proceso. El proceso se echa a perder. ¿Por qué se echa a perder el proceso? Por ejemplo, si es producción de alcohol, ese alcohol que se va formando, el alcohol se va a ir formando por la presencia de las levaduras, ¿no es cierto? Entonces, ese alcohol, las bacterias que van apareciendo, lo van a ir transformando en vinagre. Ahí se echa a perder el proceso, entonces hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Muy bien, está hecha la explicación, entonces, de por qué debe siempre establecerse un pH ácido cuando se trabaja con levaduras, ¿cierto? Hemos hecho entonces la explicación para el requerimiento de pH de las bacterias, de los mohos y de las levaduras, dependiendo, por supuesto, del proceso, ¿no? Está claro. No se dice, tienen un pH. A veces yo pregunto, ¿qué pH necesitan las bacterias para poder reproducir y poder vivir? Me responden, las bacterias tienen un pH. No se responde, tienen. Las bacterias necesitan, o los microorganismos necesitan un pH de estas características para poder vivir y desarrollarse. No se dice tienen. Muy bien. Otra variable. Requerimiento. Aquí algo yo les mencioné al principio. Hay un grupo importantísimo acá. Ya lo voy a poner con rojo. Como son los actinomicetes. Actinomicetes. Vamos a borrar un poquito aquí.
actinomicetos o actinomicetes, son bacterias ramificadas, quiere decir bacterias que se parecen a los mohos. Ya es un grupo muy importante en la industria de la salud, por ejemplo, porque sintetizan antibióticos, estos de acá. Una gran mayoría de estos son muy importantes en el tema de medicina porque sintetizan antibióticos. Ustedes saben el uso de los antibióticos para combatir enfermedades o infecciones causadas por bacterias, ¿no es cierto?, en las personas y otras especies más. Entonces, muchos grupos, muchas especies de los actinomicetes son bacterias ramificadas y tienen esa importante aplicación. Ahora ustedes dirán, y bueno, ¿por qué si es tema de salud? Claro que es tema de salud, pero el proceso, la producción, ¿no? En la producción hay materias primas, hay equipo, hay operaciones físicas, operaciones químicas, entonces por eso lo estudiamos nosotros, son de interés para nosotros este tema de los procesos. Los médicos agarran el producto y lo aplican a sus pacientes, pero ellos no están en la producción, porque en la producción hay materias primas que se van a transformar en un producto, hay variables que se manipulan, entonces ahí están los procesos de ingeniería, por eso lo mencionamos nosotros, es muy importante. Los actinomicetes, entonces, son bacterias ramificadas, bacterias multicelulares, puedo decir. Están en este trance, están, en este punto están. Bacterias que se parecen a los mohos. Muy bien. Seguimos entonces. Vamos a ver requerimiento de humedad. Y rayamos. Vamos a bajar un poquito y hacemos la explicación acá. Ustedes escuchan en la prensa, en la televisión, todos los días el siguiente informe. La humedad relativa del medio ambiente es tanto, ¿cierto? Entonces, humedad relativa. ¿Cuánto es la humedad relativa? Se mide en porcentaje. En promedio, vamos a poner de que sea 80, porque es una zona húmeda. Promedio, que puede ir de 60, 55 hasta 90, 95, los días más húmedos, lluviosos, ¿cierto? Entonces, promedio podemos poner nosotros aquí en Santa Cruz, es zona húmeda. Entonces, el rango va desde, fíjense, desde 0 hasta 100. Este es 0, 100 es el otro lado. Va desde 0 hasta 100. ¿Y aquí cuánto será? Aquí es 50%, por supuesto. Entonces, en porcentaje se mide. Aquí aparece un nuevo término, actividad acuosa, mire. Ya estamos yendo ya al tema de los microorganismos. Actividad acuosa. Y se representa a W. De agua, de acuosa y activity, en inglés, actividad acuosa. Es la cantidad de agua necesaria para el desarrollo de los microorganismos, o cantidad de agua necesaria que promueve el desarrollo de los microorganismos. Eso es actividad acuosa, cantidad de agua necesaria para que se desarrollen los microorganismos. Y su rango va de 0 a 1. De 0 a 1. Entonces, fíjense, el 1, este 1 equivale a este 100%. Entonces, yo digo, actividad acuosa igual a 1, estoy en otras palabras diciendo que elevada concentración de agua, lo máximo. Y si yo digo actividad acuosa de 0,5, estoy diciendo
Esto de acá, 50%. Y valores mínimos entonces están por acá, similar o por analogía a esto de acá. Eso es entonces actividad acuosa. Es un parámetro adimensional, ¿ya? Que va de 0 a 1. Entonces, en razón a esa explicación, voy a decir de que las bacterias necesitan AW altos, entre paréntesis, próximos a la unidad. Próximos a la unidad. Quiere decir próximos a un 100%. Luego, los mohos pueden vivir vamos a recorrer la hoja. Pueden vivir en menores concentraciones de AW o en valores menores de AW, puedo decir. Eso para las bacterias, eso para los mohos y para las levaduras. Las levaduras exigen valores intermedios. Exigen valores intermedios. Entonces yo puedo decir, ¿cuál es el grupo? Bien, miren ustedes, ¿cuál es el grupo que exige mayor cantidad de agua? Son las bacterias. ¿Cuál es el grupo que exige menor cantidad de agua? Los mohos. ¿Cuál es el grupo que está en un estado intermedio entre los dos grupos? Son las levaduras. Entonces, yo puedo hacer un esquemita así, digamos, ¿no? Puedo hacerlo así vertical o puedo hacerlo horizontal. Puedo hacerlo vertical. Aquí tengo los mínimos valores por este sector. Aquí tengo los máximos valores y aquí tengo los valores intermedios. Entonces, si esto es 0 y esto es 1, ¿quiénes van a estar por aquí? A ver, dígame. ¿Quiénes? Las bacterias. Muy bien, gracias por responder. Así me gusta que respondan, ¿ya? Así veo de que están siguiéndome, pues de repente se conectan y después se van a echar a su cama y me dejan a mí solito acá. Muchos estudiantes hacen eso no está bien. Bueno, aquí están las bacterias, entonces exigen valores altos, así. ¿Quiénes están por acá? Levaduras. Los mohos. Mohos. Ahí está escrito, los mohos y las levaduras están acá, muy bien. Muy bien. Pero siempre hay excepciones, miren ustedes. De repente, o sea, esto puede ser 0,5, aquí está bien. 0,5 de AW, ¿cierto? La gran mayoría está por aquí, por este sector. De repente de 0,8, desde 0,8 hasta 1, la gran mayoría. ¿Ya? Hay grupos que, bueno, pueden estar exigiendo un poquito menos acá, ¿no? Y los mohos, hay mohos que viven a 0,4, 0,4, 0,3, 0,10, algunas otras, por aquí. Hay grupos. Pero hay algunos grupos de mohos que también exigen elevadas concentraciones de agua. Hay excepciones. Y también levadura. De todas maneras, se ha hecho la clasificación en términos generales.
Y se dice, las bacterias son microorganismos que necesitan elevadas concentraciones de agua. En resumen, quienes más agua necesitan son las bacterias. Quienes menos agua necesitan, mohos. Y están en un estado intermedio, la levadura. ¿Ya? Pero siempre hay sus excepciones, no perdamos de vista eso. Aquí no hay término absoluto. Eso es muy importante. Entonces, aquí aparece otro término que ustedes lo conocen, ¿no? Presión de vapor. No sé si se recuerdan ustedes qué es la presión de vapor. No le voy a preguntar porque no me va a responder, pero voy a hacer ejemplo para que ahí podamos recordar. Miren, yo tengo lo siguiente acá. Tienen que participar conmigo. Y no se olviden que yo anoto quienes participan. Aquí tengo temperatura ambiente, todo es temperatura ambiente. De ambiente. Esto es agua. 1 litro. Y está abierto. Muy bien, aquí tengo la misma cantidad de producto, pero no es agua. Esto que sea, amoníaco que sea. Amoníaco y está abierto. O si quieren que sea hexano, ya para ver que este es inorgánico y este es que sea orgánico. Puede ser sulfuro de carbono, tetracloruro de carbono, o puede ser hexano. Y está abierto a temperatura ambiente. Y 1 litro. Y 1 litro. No, aquí me falta 1 litro. 1 litro. Yo lo dejo aquí en el mesón. Y vuelvo en una semana. ¿Qué va a ocurrir? A ver, díganme. ¿Alguno de los dos se ha evaporado? ¿Alguien evapora más rápido? ¿O voy a encontrar la misma cantidad? Después de una semana, ¿qué ocurre con este? ¿Qué ocurre con el agua? ¿No es cierto? ¿Y qué ocurre con el amoníaco? Voy a bajar. Ahí. Aquí lo voy a anotar. Después de una semana. ¿Qué ocurrió con este y qué ocurrió con este? Voy a anotar acá. Voy a encontrar el mismo litro de agua aquí después de una semana. No. No, Menos, ¿no? no se evapora. A ver qué dicen. Vamos rapidito. Después de una semana. Se va a evaporar una cantidad de agua, ingeniero. Muy bien, entonces voy a encontrar. Me voy a anotar acá. Encuentro menos agua. No voy a decir cuánto. De repente la mitad, de repente menos, un poco más. Eso depende de otros factores. Encuentro menos agua. Estoy diciendo una semana, miren. No digo una hora. Pero estoy de acuerdo con esa respuesta. Voy a encontrar menos agua. ¿Y qué va a pasar con este que es hexano? Lo más probable, ¿qué cosa es? Que yo encuentre, ¿qué le puedo poner aquí? ¿Qué es lo más probable? Que lo encuentre vacío. Excelente, que lo encuentre. Que lo Vacío. encuentre que está
¿Por qué dice eso usted? A ver, está bien la respuesta. Porque Porque los hidrocarburos tienen menor, menor punto de ebullición. Ya está bien la respuesta. A ver, el joven que quería responder, diga. también porque como es materia orgánica, es que sí tienden a evolucionarse más rápidamente. Ya, muy bien, está bien la respuesta. Entiendo perfectamente lo que quieren decir. Como es orgánico, ¿no es cierto? Es orgánico, volátil, inflamable, tiene eh, temperatura de ebullición baja. ¿Y qué más? ¿Qué puedo decir de la presión de vapor? Entonces, ¿cómo es la presión de vapor aquí? ¿Y cómo es la presión de vapor aquí? Fíjense cómo estamos llegando a esto que yo quería que lleguemos, a este tema, que está importantísimo en ingeniería y para ustedes también. ¿Cómo será entonces? Que la presión de vapor del hexano es mayor que el del agua. Muy bien, la presión de vapor aquí es mayor. Aquí el agua tiene una presión de vapor, tiene valores, ¿no es cierto? ¿En función de qué está? La presión de vapor del agua es tanto, se dice. La presión de vapor del hexano es tanto, pero ¿depende de otras variables o no? Sí, ingeniero, de la temperatura. Muy bien, de la temperatura. Depende de la temperatura, ¿no es cierto? Y como está abierto, también depende de la humedad relativa del entorno, de la humedad relativa de acá. Entonces, si está cerrado, bueno, ya es la temperatura. Ahora, miren ustedes, tengo agua y tengo hexano. Y ustedes me han dicho, fácilmente me respondieron, y está bien la respuesta que todos ustedes me dieron, y esa respuesta que todos pensaron también, está bien, otros compañeros. Este se va a evaporar primero. Entonces, es muy probable que lo encontremos vacío, este recipiente, después de una semana. Y aquí encuentro menos agua. No va a estar vacío, tal vez. De repente un 20% ha disminuido, un 30, un 50%, o quedó mínimo, pero algo de agua es probable que yo encuentre. De todas formas, si los dos se han evaporado, fíjense, no hay nada aquí y no hay nada aquí, con seguridad puedo decir que este evaporó primero, ¿no es cierto? Con seguridad. ¿Por qué? Porque su compañera lo ha dicho, tiene mayor presión de vapor. El que se evapora primero tiene mayor presión de vapor. Tiene mayor presión de vapor. Pero miren, si yo tengo ahora lo siguiente, otro ejemplo puedo poner para separar. Tengo un recipiente con un líquido que ahorita le pongo nombre. Y tengo otro recipiente con otro líquido. Este que sea, bueno, igual 1 litro. Este 1 litro. Que sea sulfuro de carbono. Fíjense, altamente volátil. Y este que sea tetracloruro de carbono. También altamente volátil. Ya. O puedo decir benceno y tolueno, se dan cuenta mucho. Que sean volátiles los dos. También temperatura ambiente. T ambiente. Y T ambiente abierto. Y abierto. Y voy a volver después de una semana, igual que el caso anterior. Después o luego de una semana,
Puedo decir unos días también, ¿no? O luego de algún tiempo. ¿Qué ocurre acá y qué ocurre acá? Los dos son volátiles, no se olvide, este es volátil y este también es volátil. Los dos son muy volátiles. Es fácil para nosotros decir, este se evapora primero, este se consume más rápido, o este sí o este no, o en este caso, o es difícil explicar eso. ¿Cómo puedo yo saber cuál se evapora? Como tiene, decía que como tiene diferentes ¿Qué debo temperaturas de hacer? ebullición, A ver, ¿qué debo hacer? Aquí teníamos una pregunta. ¿Cuál evapora más rápido? ¿Cuál es la respuesta? El hexano. Muy bien, el hexano es la respuesta. Y por lo que ustedes han explicado, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Acá la pregunta, ¿cuál evapora más rápido? Es difícil acá, ¿no es cierto? Porque los dos son muy volátiles. Pero yo puedo saber qué debo hacer para responder. ¿Cuál evapora más rápido? ¿Cuál es más volátil? ¿Qué debo hacer? ¿Qué puedo hacer? determinar su presión de vapor. A ver. ¿Me respondió? No, no escuché. Se determina la presión de vapor. Determina Mediante la diferencia de presión de vapor, el que mayor tenga más presión de Ya, vapor. está es el que bien, evaporará más. está muy bien. El que tiene mayor presión de vapor se volatiliza más rápido. El que tiene mayor presión de vapor se evapora más rápido. ¿De acuerdo? Pero ¿cómo yo sé qué debo hacer? ¿Qué puedo hacer? Ese momento, me dicen a mí, a ver, necesito saber cuál de estos dos se evapora más rápido. Alguien me dice, ¿qué hago? Ayúdame, me dice. Y yo como químico tengo que saber ese momento qué puedo hacer. Aquí en el de es fácil. Aquí es fácil la respuesta. Agua con un orgánico, por supuesto, el orgánico, ¿cierto? Pero aquí los dos son volátiles, altamente volátiles. ¿Qué hago yo en ese momento? Yo en 2 minutos le puedo responder si alguien me pregunta. Hay que manejar la temperatura. ¿Pero qué va a hacer con la temperatura? Aquí decimos temperatura ambiente y temperatura ambiente. No hay cambio de temperatura. Su temperatura de ebullición tendría que revisar cuál es el mayor. Ya, de acuerdo, pero ¿cómo lo hago? ¿Qué hago? ¿Voy a hacer el experimento? ¿Voy a calentar? Podríamos calentar en un mechero y medir la presión. ¿Podríamos qué? Perdón. Podríamos calentar en un mechero ambos a la misma temperatura y podríamos ahí medir la presión de ambos. Ya, pero eso lo voy a hacer en 10 o 15 minutos. Yo en 1 minuto puedo dar la respuesta y lo puedo dar. Eso que usted dice se puede hacer, pero es peligroso, es muy peligroso. Se puede hacer, se puede, con todos los cuidados. Pero yo quiero una respuesta rápida, en 1 minuto, y ¿qué puedo hacer? ¿Cuál evapora más rápido? Me preguntan a mí. ¿Qué dato tengo que conocer? Aquí, ¿qué dato hemos conocido arriba? Aquí, ¿qué hemos conocido? ¿Ya? Para decir, este se evapora más rápido. ¿Cuál es el dato? ¿Tiene que ser algún compuesto orgánico? Pues acá son orgánicos, estos dos son altamente volátiles, ¿no? ¿Cierto? Y aquí, conociendo una variable que su compañera respondió, eso me permite saber. ¿La presión de vapor, ingeniero? Claro, la presión de vapor, por supuesto, la presión de vapor. Pero ¿qué hago acá? Entonces necesito saber la presión de vapor aquí. Si esto fuera agua, es sencillo, pues este de acá, cualquiera de estos dos, se va a evaporar más rápido que el agua. Pero ocurre que acá no tengo agua, tengo yo este volátil y este también que es muy volátil. Entonces ya es difícil para mí responder. Pero lo puedo hacer en 1 minuto, claro que lo puedo hacer, o en 2 minutos. Por medio de la densidad. ¿Qué debo conocer entonces? Determinar el volumen en función del tiempo.
Pero eso pues se me va a tiempo, Involu- no sé, 10 minutos, una hora. No, yo quiero en 2 minutos responder. Lo mismo que arriba, pues, ¿no es cierto? Su compañera, la respuesta me dio hace rato, es la misma respuesta. ¿Cuál es la variable que debo conocer? Presión de vapor, pues, presión de vapor. Pero ¿qué hago para saber la presión de vapor? Si yo sé la presión de vapor de los dos, yo voy a decir entonces, el que tiene tal presión de vapor o mayor presión de vapor, evapora más rápido. Igual que arriba. De repente te tiene 1, este tiene 0,5, entonces este tiene mayor presión de vapor, este evapora más rápido. Pero ¿cómo yo sé ese valor? ¿Cómo yo llego a saber? Dependiendo de la temperatura. Por eso, pero ¿cómo lo debo conocer? Está bien en función de la temperatura. Y aquí yo sé que es temperatura ambiente, De la ley de los gases. pero ¿cómo llego a conocer? Todo eso que están diciendo ustedes está bien. ¿Qué tengo que hacer? ¿Un cálculo? ¿Un mechero poner? Es que no quiero hacer cálculo, no quiero poner mechero, no. Por medio de su peso atómico, medir la. No, tampoco, eso me lleva tiempo, por lo menos 10 minutos, 5 minutos. En 1 minuto yo debo responder y puedo hacer. ¿Qué debo conocer? La presión de vapor, ¿no es cierto? Y el que tenga mayor presión de vapor evapora más rápido. Y esta es la respuesta. Pero ¿cómo yo conozco la presión de vapor? Esa es la pregunta. Hacer ecuaciones, hacer cálculos experimentales, calentamiento. No, hay otra forma. ¿Qué debo hacer? ¿Dónde están pues estos valores? Para el agua está a tal temperatura tanto, a tal temperatura tanto, a tal temperatura tanto. Para el sulfuro de carbono tanto. Para todos los líquidos, ¿ya? Están esos valores de presión de vapor. Temperatura de congelación, temperatura de ebullición, están. ¿Dónde están? En las tablas, por supuesto. En las tablas, ¿no es cierto? En las tablas. Entonces, yo miro una tabla, pues en la tabla miro a ver su presión de vapor. Si aquí me dicen, miren, temperatura ambiente me están diciendo. Entonces, aquí en Santa Cruz, temperatura ambiente promedio 28 grados, listo. Entonces busca 28 grados. Y aquí también. Ahora, si me dicen a 0 grados, entonces yo tengo que buscar a 0 grados Celsius para los dos. Si me dicen a 20 buscaré a 25, a 25. Pero me dicen temperatura ambiente, entonces yo asumo que es 28, ¿no? Hemos dicho hace rato. Y siempre lo decimos. Entonces, me voy a las tablas, o me voy a una página de internet, busco presión de vapor del sulfuro de carbono a tal temperatura y encuentro. Y ese valor. Entonces, de esa manera yo llego a conocer cuál de los dos tiene mayor presión de vapor. Y el que tenga mayor presión de vapor se evapora más rápido, ¿cierto? Se evapora más rápido. Porque altamente volátiles son los dos. Y así puedo tener yo amoníaco y benceno, por ejemplo, también. El amoníaco es volátil, es inorgánico, pero es volátil. Entonces, de repente es difícil para mí responder así rápidamente, como en el primer caso. Entonces, me voy a las tablas y busco. Aquí es sencillo, porque es agua, ¿cierto? El agua, ya el sentido común me dice, y yo sé que se evapora, pero lentamente. Pero claro que evapora. Aquí es fácil entonces, pero aquí es más difícil. Ahí tengo que ir a las tablas, necesariamente tengo que ir a las tablas a hacer las consultas necesarias. Entonces, si está abierto, además, fíjense, hay otro factor acá, no solamente la temperatura. Aquí no hay calentamiento, por eso digo temperatura ambiente, no hay calentamiento. Entonces, aquí hay un peso, como está abierto,
hay un peso que se ejerce acá, está abierto. ¿Quién ejerce un peso acá? ¿Quién? Igual aquí. La presión, ¿no es cierto? Esto que estoy haciendo son flechitas, por si acaso ustedes la hacen mejor. El aire atmosférico ejerce un peso sobre todos nosotros. La atmósfera ejerce un peso y nosotros soportamos ese peso. Soportamos ese peso. Esa es la presión atmosférica. Que es un valor variable, ¿no es cierto? El peso del aire, en otras palabras. El peso del aire que está sobre nosotros y llamamos atmósfera, eso que está sobre nosotros, hasta una altura de 20, 40 kilómetros encima de la superficie de la Tierra. Entonces, por ejemplo, si esta es la superficie de la Tierra, hay partes más altas, ¿no es cierto? Supongamos que estamos acá nosotros, Santa Cruz, y aquí La Paz, o el altiplano. Listo. Ellos están más altos, en mayor altura. Nosotros estamos más o menos un poquito más sobre el nivel del mar. Entonces esto es bajo, esto es alto. Y aquí arriba, ¿qué hay sobre nosotros? Un peso, ¿no es cierto? Hay una columna de aire, fíjense. Esa columna de aire ejerce un peso en toda la superficie de la Tierra. Aquí está el sentido de la flecha. Entonces, ¿dónde esa columna de aire ejerce un mayor peso? ¿En este punto 1 o en este punto 2? En el punto 1. Uno y En el punto En el 1 punto es más abajo. mayor, ¿no es cierto? Fíjense, el espesor de la columna de aire. Entonces, la presión es mayor aquí. ¿Qué presión? La presión atmosférica. Entonces, volviendo aquí al ejemplo, fíjense, si el experimento lo hacemos aquí, ¿no? Entonces, soportan ambos. En ambos casos soportan ese peso. Pero como este es más volátil, igual este vence más rápido esa fuerza. Este de acá, igual aquí los dos van a vencer rápidamente, pero uno de los dos evapora más rápido. Entonces, ese es el tema de la presión atmosférica. Y cuando entra en ebullición un líquido, cuando entra en ebullición, aquí está, yo puedo hacer el experimento, fíjense. Aquí en Santa Cruz, puedo hacer el experimento, puedo calentar agua. Voy a hacer también aquí en el altiplano o en La Paz el experimento. 1 litro de agua, 1 litro de agua y voy a calentar. Caliento aquí esta cantidad en Santa Cruz y caliento aquí. Ya. ¿Qué quiero preguntarme? ¿Cuál es la pregunta? ¿Dónde? Excelente, muy bien. ¿Dónde llegamos primero a la ebullición? ¿Cierto? Esa sería la pregunta. ¿En Santa Cruz llegamos primero a la ebullición o en La Paz? ¿Y a qué temperatura? Esa es la pregunta. Entonces ustedes me dicen acá. En Santa Cruz, temperatura de ebullición del agua, ¿cuánto? Y en La Paz, temperatura de ebullición del agua, ¿cuánto? ¿Cuánto en Santa Cruz? Vamos a aproximarlo a 100, ¿no es cierto? Es 99.80 y tanto. Entonces se dice a una presión de tanto, se dice. Es un poquito más de una atmósfera. Y aquí, ¿cuánto en la presión atmosférica es menor? Por lo tanto, la temperatura de ebullición, ¿cuánto va a ser aquí en La Paz?
Si quieren pueden mirar en internet, averiguar si alguien, van a ver ustedes cuánto es. Y me dicen. 86 grados. Muy bien, fíjense, 86 grados Celsius. Y así, ¿qué quiere decir esto? En La Paz, allá en las alturas, el agua entra en ebullición a los 86 grados. Aquí en Santa Cruz, aproximadamente a 100 grados Celsius, donde necesito mayor energía entonces para llegar a la ebullición, aquí en Santa Cruz. Allá en La Paz, a los 86 grados ya entra en ebullición el agua. ¿Por qué? Porque este peso es menor allá. Miren ustedes, este peso. Fácilmente se vence ese peso con más facilidad que aquí en Santa Cruz. Aquí es mayor la columna de aire. Muy bien. Eso que quede claro, ya, porque eso nos va a poder permitir definir cosas importantes que vamos a ver en la siguiente clase. La siguiente clase. Listo, aquí nomás concluimos la clase. ¿Alguna consulta, alguna pregunta? Aquí vamos a parar la clase. Vamos a ver, nos faltan 3 casos donde los productos alimenticios se humedecen, se resecan y ahí cómo afecta la presencia de los microorganismos. Terminamos eso y vamos a entrar ya a conservadores químicos. Muy bien, estamos terminando. ¿Qué les parece el... A ver, ¿dónde está? Voy a grabar. Sí.